Pues estoy aquí muy contento el día de hoy eh, porque estoy con uno de mis mentores, eh, uno de mis maestros. Estoy aquí en un café virtual con el maestro Arturo Lona, una persona que es mi amigo, mi hermano, mi compadre, a quien respeto mucho y a quien conocí hace pues ya muchos años cuando estábamos trabajando en MAVE General Electric en el Centro de Tecnología y Desarrollo. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Ray, muchas gracias. Gracias por esa introducción. Yo también te considero mi hermano. Sí, no, pues tantos años que estuvimos ahí juntos, tantas experiencias y por eso decía yo que nos echáramos un café virtual porque recuerdo que en las mañanas acababa de salir de la universidad cuando empecé a trabajar contigo y recuerdo que en las mañanas, cuando empecé a trabajar ahí a tu lado, eh, íbamos por nuestro café, ¿te acuerdas? Al piso de abajo y de ahí Ujú. nos poníamos a filosofar acerca de ideas, de innovaciones y cosas que queríamos hacer con los nuevos productos que íbamos a lanzar. Sí, claro que sí me acuerdo. Es como el ritual por las mañanas, ¿no? Exactamente. Oye, Arturo, y además te agradezco porque escribiste un artículo que vamos a publicar en el blog de Be Better, donde hablas acerca de un tema que a mí me apasiona mucho, que es el tema de el vínculo que hay entre la mejora continua y los errores o las fallas, ¿no? Ajá. Y creo que es uno de los temas de los que escribiste y que vamos a publicar. Antes me gustaría iniciar con esta cita donde habla de que si tomas riesgos podrías fallar, pero si no tomamos riesgos, entonces seguramente fallarás. El riesgo mayor de todos es no hacer nada, ¿no? Entonces, ahorita, sobre todo también en este ambiente que estamos tan difícil, con todo lo que está pasando, pues, ¿cuál es tu perspectiva en este tema de las fallas? Tú que has lidiado tanto con eso. Pues yo creo que es algo inherente del proceso de hacer cosas nuevas. Es difícil que las cosas salgan al 100% como lo imaginaste. Pero yo creo que lo más importante es recuperarse de esas cosas que salen mal, tomar acciones para no repetirlas. Van a salir otras nuevas, pero Ujú. también hay más tiempo para otra vez recapitular hacer un análisis de por qué salieron las cosas mal y la siguiente vez animarse otra vez a intentar cosas nuevas, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Arturo, por esa perspectiva. Y antes de meternos a la charla te vamos a hacer 5 preguntas, pero antes de meternos al contenido de cosas más de índole laboral, me gustaría preguntarte tus pasatiempos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que disfrutas hacer, Arturo, en tu tiempo libre? Eh, sí, adelante. Sí, pues hay muchas cosas que me gustan, que me gusta hacer, algunas ya por cuestión de tiempo y demás no las he hecho últimamente, pero a mí me gusta mucho la música. Yo tocaba guitarra, Ajá. creo que todavía sé tocar guitarra, hace mucho que no agarro una guitarra, pero yo creo que es de las cosas que disfruto. Em, los deportes me gustan mucho. En particular, a mí me gusta correr. Ujú. Este, yo empecé a correr desde antes, mucho antes de que fuera un boom como ahora que son las carreras, ¿no? Yo empecé a correr cuando tenía 14 años, 13 años por ahí. Y me gustó mucho correr largas distancias.
he corrido algunos maratones, medios maratones. Es algo que disfruto mucho. Excelente. Oye, ¿y qué disfrutas de la carrera? O sea, específicamente, ¿qué es lo que pasa cuando corres que te gusta tanto? Yo creo que correr híjole, es un momento en el que estás solo, Ujú, que quieras o no, pues, ¿qué más haces sino reflexionar? ujú, Vas pensando en muchas cosas, sobre todo, si te gustan las largas distancias, pues te da tiempo para ir acordándote de algunas cosas que quieres hacer, planeas un poco, lo que vas a hacer a lo mejor al día siguiente, la siguiente semana, pero también vas como reflexionando y vas oyendo a tu cuerpo y ya te empezó a doler algo, sabes que debes modificar, que debes bajar, que debes la velocidad o respirar mejor o cosas por el estilo. Y es eso como una comunicación que tienes un momento en el que estás solo y te comunicas contigo, ujú, con tu cuerpo, pero aparte disfrutas lo que está alrededor, ¿no? El ujú, aire, el sol, la lluvia. A mí me gusta correr mucho cuando está lloviendo. ujú. Este, Son como darte cuenta de que estás vivo y de que hay cosas padres que suceden mientras estás haciendo lo que te gusta. Excelente. Muy bien, Arturo, pues muchas gracias por compartir esta parte de ti, ¿no? Eh, bueno, ahora entrando un poquito en materia, ¿no? Como comentaba, yo te conocí cuando me uní al equipo de desarrollo de nuevos productos en Querétaro y ahí estábamos trabajando hombro con hombro con los equipos de General Electric. Ujú, Recuerdo aquel premio que ganó uno de tus equipos con esta estufa de Profile Performance ujú, y cómo a través de la implementación de metodologías que tú fuiste liderando como eran diseño para Seis Sigma, se hicieron cosas muy interesantes con tu equipo de diseño y siempre la gente te vio como un líder con una reputación intachable, algo que en el ambiente donde estábamos era difícil porque siempre teníamos esta relación, ¿verdad?, con los equipos de diseño eh, eh, de Estados Unidos, el equipo de diseño de México, y siempre había una tensión ahí natural ujú, en todas las interacciones. ujú. Y siempre hubo gente muy valiosa, ¿no? Entonces, tú siendo el maestro, supongo que también tuviste tus propias lecciones aprendidas de otros. Quizás sería interesante que nos contaras cuáles son esas lecciones, Arturo, que tú aprendiste de estos maestros que tú tuviste en esta trayectoria de 37 años trabajando en esta parte. Sí, yo he tenido la fortuna de haber interactuado con gente muy interesante. Uh -huh, Este, eh, Hay muchas personas, pero a mí yo creo que dos personas que que admiro mucho y que influenciaron mucho en mí, hay tres personas, pero dos de ellas son de General Electric y una de Mave. Este, do- la primera es Jim Nelson. Tú te diste cuenta de las anécdotas que contaba de Jim Nelson. Era todo un personaje, un ingeniero ya retirado de G que vino a ayudarnos con el diseño. Este, Él inclusive nos dejó un decálogo de lo que él decía que era como sus reglas para diseñar. uh -huh, Y él, una de sus reglas más famosas era que tenías que iterar, iterar y seguir iterando. O sea, en el diseño no había otra más que ir buscando que el diseño llegara a un punto óptimo.
Pero también él decía que llega un punto en el que pues ya también tienes que parar, ¿no? Porque ya hay que implementar las cosas. O sea, no iterar indefinidamente, sino llega un momento en el que paras, implementas lo que está, sabes que es perfectible todavía, pero llegas a ese punto en donde dices, pues ya aquí es suficiente. Este, yo creo que ese es muy importante y yo me he dado cuenta que muchas veces te cicleas en ese proceso y no sabes cuándo parar. Entonces él decía, hay que tener mucho cuidado con esto de la iteración, porque si Ujú, no nos podemos seguir toda la vida, ¿no? ujú, Eh, y el otro, la otra persona que también era un ingeniero que venía era un doctor en combustión, que estaba trabajando en generación en el centro de investigación de allí, James Mon. De hecho, él decía que su nombre era Mon, James Mon. Pero era un cuate así de terrenal, ¿no? Era un doctor con muchísimo conocimiento y de él lo que aprendí mucho es que no hay proyecto pequeño. Él veía de la misma importancia el diseñar una turbina que diseñar el quemador. En proporción, pues nada que ver, ¿no? Pero él decía, es igual de retador una turbina que un quemador. O sea, no hay un proyecto pequeño, ni fácil tampoco. Y yo creo que de las mayores lecciones que aprendí de él es que no importaban los resultados ujú. que tuvieras, pero había que reportarlos, ¿no? Y con reportarlos con la misma importancia, el reportar resultados buenos o resultados malos. No ocultar información, no maquillarla, no solamente presentar los buenos resultados, sino todo por igual. Eso también yo creo que es algo que se me quedó muy, muy grabado. Y de Mave, yo creo que el que más ha influido a lo largo de mi carrera fue el primer gerente de cocinado, Gustavo Uribe. Él eh, no era mucho de echarse speeches, sino con su forma de actuar nos animaba mucho a que pusiéramos en el mismo nivel de discusión con, con un ingeniero de allí, de cualquier parte del mundo. Decía que la preparación, la física y todo es igual para un ingeniero mexicano que de cualquier parte del mundo. Y nos animaba a ponernos a ese mismo nivel, ¿no? Pero yo creo que lo más importante que le aprendí a él fue el sí luchar por los objetivos, por conseguirlos, pero nunca a costa de la gente, nunca Ujú. pasar encima de las personas para conseguir un objetivo. Excelente. Oye, definitivamente esas tres cosas son cosas que claramente las ven las personas en ti y creo que es por eso que una de las contribuciones más fuertes que tú tienes no se da solamente en el plano de los productos, sino se da en el plano de la formación de personas, ¿verdad? Porque eso es algo que siempre te caracterizó, tu liderazgo, donde las personas se respetan las ideas, donde escuchas, y creo que estos ejemplos que das de las cosas que aprendiste, pues efectivamente son las que tú pones en práctica en tus equipos, ¿no? Otra de las preguntas que me gustaría hacerte, y esta va precisamente en relación a este punto que estaba yo resaltando, es, actualmente pues hay muchos jóvenes que están iniciando con sus carreras o que están tratando de buscar oportunidades de crecimiento dentro de las organizaciones y pues una persona como tú con tanta experiencia,
¿Cuál sería algún consejo práctico que les darías a estos jóvenes que están en este proceso de crecimiento? Pues yo creo que más cuando empieza uno, cuando recién sales de la escuela, tienes mucho temor. No estás seguro si lo que aprendiste está bien aprendido, si tiene aplicación, si no. Este, entonces es mucho el animarse a vencer ese miedo, ¿no? O sea, siempre hay miedo, pero lo importante es sobreponerse a ese miedo. Yo lo que trato de recomendar a la gente que llega nueva a mi área es animarla a que expongan sus ideas, que no se dejen llevar por la negatividad de muchas personas, sino que luchen por que sus ideas evolucionen, que lleguen a donde quieren llegar. Eh, Hay que remar muchas veces contra corriente, pero vale la pena y yo creo que eso sería mi principal consejo para la gente. Hay que prepararse, hay que seguir aprendiendo, hay que saber escuchar, hay que dejarse guiar a veces, este, pero eso es parte del camino, ¿no? Hay que ir remando contra corriente, pero no tener miedo a eso. Sí, no, realmente conforme vas platicando se me vienen a la mente tantas historias y anécdotas, ¿no? Pero yo precisamente, así como lo describes, llegué nuevo ahí contigo y recuerdo que me dijeron, pues vas a estar trabajando en el equipo este de Profile Performance con Arturo Lona y recuerdo que fui, me reporté contigo e inmediatamente me sugeriste, ¿verdad?, que aprendiera yo todo lo que tenía que ver con las pruebas de laboratorio Ujú. y me pusiste a trabajar con ingenieros que tenían muchísima experiencia, pero al cabo del tiempo, ¿verdad?, me di cuenta que había mucha intencionalidad, ¿verdad?, porque querías que precisamente aprendiera yo los fundamentos, vamos a decir, del negocio en el que estábamos. Y eso me sirvió mucho, no solamente en el tema de aprender todas estas normas, pero también en cómo me fui relacionando, ¿verdad?, con las personas con las que estábamos interactuando. Ujú. Sí, sí, yo creo que parte de este proceso de ir perdiendo el miedo, pues es ganar esa seguridad, ¿no? Hablar con la seguridad de que conoces, de que sabes. Este, entonces, si sabes los fundamentos, si sabes cómo hacer una prueba, si ya leíste, ya te instruiste, pues es fácil que puedas rebatir contra alguien que dude de tu idea, ¿no? Ujú, exacto. Excelente. Otro punto que me gustaría es esta pregunta y una más y con esto cerramos la entrevista, pero este punto me gustaría preguntarte, Arturo, acerca de los líderes, porque una de las cosas, una de las funciones más importantes tuyas ha sido la de líder, la de manejar equipos grandes de diseño con proyectos muy grandes, muy ambiciosos, cambios en plataformas de manufactura que empiezan desde el diseño industrial, etcétera, ¿no? Ujú, Pero en ese proceso, pues siempre hay demasiados obstáculos, adversidad, etcétera. Y a final de cuentas, yo aprendí que el desarrollo de nuevos productos el éxito está muy vinculado con un buen líder. Y esa es la función que tú has desempeñado por muchos años. Entonces, ¿cuál sería alguna recomendación que tú les haces a los líderes en general, ¿no? O sea, ¿cuál sería alguna enseñanza que te gustaría transmitirle a los líderes eh, en este tema? ujú. Mira, yo creo que lo principal es que te guste hacer lo que estás haciendo, ¿no? Yo he visto gente que no le gusta enseñar, no le gusta
decir lo que sabe. Y está bien, o sea, es respetable, ¿no? Pero yo creo que para liderar un equipo, lo primero que tienes que hacer es que te guste lo que estás haciendo. Este, Eso se transmite. Cuando tienes gusto por las cosas, las cosas fluyen. Entonces, lo primero es hacer como un buen análisis interno, si disfrutas estar liderando un equipo. Y ya que sabes que sí te gusta, este, pues entonces hacer todo lo posible para que el equipo se contagie de ese gusto por hacer cosas nuevas y, y tratar de tú ser quien vaya abriendo camino, ¿no? Quien tenga que, este, pues, quitar las piedras en el camino. Eh, yo creo que esa es la función principal de un líder. Um, y pasar lo que tú sabes, tus enseñanzas, decirles dónde te has tropezado, sin miedo también, porque a veces nos da miedo decir, no, pues yo aquí me equivoqué. Había personas, hay un personaje que dice que él nunca se ha equivocado. Este, pero bueno, yo creo que si pierdes el miedo a decir me he equivocado, he tenido errores y hice esto para salir de ahí, es algo que le puedes comunicar al equipo, ¿no? Y eso da confianza al equipo. Yo creo que lo más importante es eso, que el equipo trabaje como tal, como que se vean unos con otros como complemento del equipo. La función del líder es eso, para mí, al menos creo que eso es lo que he tratado de hacer, que, que todos se sientan parte del equipo, transmitir esas experiencias que tienes, buenas, malas, pero también compartir cómo has salido de ahí y quitar las piedras del camino. Excelente. Y creo que en esa parte fue donde te enfocaste a platicar mucho del el artículo que vamos a publicar y por eso les recomiendo a las personas que lo lean, porque creo que ahí nos das todavía más información y tips y anécdotas de cómo superar esa parte emocional cuando hemos cometido errores y fallas. Eh, por último, mi querido Arturo, me gustaría eh, hacerte una pregunta vinculada con este tema de las lecciones aprendidas. Uh -huh. Eh, ¿Cómo lograr incorporar las lecciones aprendidas? Y si a lo mejor tienes algún ejemplo o alguna anécdota que nos quieras compartir, porque sé que ese es un punto, una de tus fortalezas es ese proceso de iteración, pero si nos pudieras dar más detalles de esto, creo que te lo vamos a agradecer. Sí, mira, yo creo que es importante después de que, como hablo un poquito ahí en lo que escribí, hay como todo un proceso de caos cuando hay un problema. Lo importante es que una vez que ya las aguas llegan a la tranquilidad, hagas ese acto ahora le llaman post-mortem, pero yo más bien diría que es como un acto de constrición. Confiesas tus pecados y en ese confesar tus pecados, pues está el admitir, ¿no? El admitir dónde la regaste, en qué te equivocaste, y qué puedes hacer para en el siguiente proyecto, no pasar por ahí, por esa parte. Sabes que te vas a tropezar en otra parte, ¿no? Pero lo importante es que cada vez estas equivocaciones las materialices en actos preventivos, ¿no? Ejemplos, pues hay muchos. Te puedo hablar de errores que hemos cometido en cada uno de los proyectos. Este,
Eh, en parte de la introducción yo hacía una remembranza de un proyecto que se veía muy fácil, que era hacer un build tubito. Este, Como antecedente, pues yo venía de la industria automotriz y hacíamos ahí engranes, flechas, calculábamos valeros y demás cosas como más complejas. Entonces te encuentras con un tubito rolado. Arturo, es que te Sí. perdí por un minuto. Perdón. Me quedé en la parte donde estabas a punto de darnos el ejemplo. Ok. Comentaba que yo venía de la industria automotriz antes, cuando empecé en Mave. Antes había trabajado en la industria automotriz. Y pues toda proporción guardada, pues ahí eran piezas como más complejas, ¿no? Y de repente llego a Mave y pues me encuentro con que había que diseñar un tubito para llevar la flama de un lado a otro. Uh-huh. Pues se veía muy sencillo, ¿no? Porque es una bilámina rolada pegada con otra placa y ya está, ¿no? Entonces, sobre ese tema de ver las cosas pequeñas como proyectos fáciles, te confías. Y la verdad, cuando empezaron a salir las piezas del troquel, no te puedes imaginar cómo me puse. Yo estaba al punto del desmayo porque ya no puede ser, o sea, ¿por qué están saliendo las piezas todas chuecas? Pues sí, haciendo ese acto de contrición, pues tuve que admitir que yo me fui a un espesor muy pequeño, no consideré que iba a haber esfuerzos residuales en el momento de troquelar. Y bueno, finalmente, pues hay el conocimiento para reforzar la pieza y demás, pero pues sí, se pasan por días difíciles en donde pues no ves la luz del otro lado, ¿no? Sino que ves un panorama negro, no sabes si las medidas que estás tomando son las correctas o es otra vez consecuencia de ver las cosas sencillas y no tomar las medidas necesarias. Hay muchas dudas, eh, pero pues después de que ya sales y que haces esa retroinspección de las cosas, pues te das cuenta dónde estuvieron tus errores, ¿no? Entonces, después aprendes que no hay un proyecto fácil, que no hay un proyecto pequeño, que tienes que poner el mismo rigor de análisis, de prueba, de mejora en todos los proyectos. En la pieza más sencilla, un tornillo, un engrane, un troquel, lo que sea. Excelente. Y otra cosa que aprendí mucho de ti también, porque nos tocaba estar en estas revisiones técnicas con el equipo revisor generalmente de General Electric, era este tema de que tú como líder eh, asumías la responsabilidad de esas fallas y de esos errores y en cierta manera servías como un colchón, ¿verdad?, entre el equipo y en este caso los revisores, aunque obviamente después, pues sí teníamos pláticas en equipo y reflexionábamos y a cada quien le tocaba asumir su responsabilidad, pero de entrada, tú como líder siempre fuiste excelente en dar la cara y en ponerte vulnerable ante este tipo de situaciones. Sí, yo, como decía, es parte de la función del líder, recibir la retroalimentación de, de los revisores. Me acuerdo que el líder de diseño de General Electric, antes de que hiciéramos la transición de los diseños de General Electric hacia nosotros, en una corrida él decía, esta es la parte más difícil para mí, el recibir su retroalimentación.
de las cosas que no hicimos bien. Y él lo recibía. Él era el que, o sea, no decía, a ver, tú, diseñador de los arneses, pues hiciste mal esto, lo que sea. No, él recibía todo, ¿no? Él era la cabeza del grupo y él era el que recibía las retroalimentaciones. Entonces, eso también me ayudó a mí para saber que pues esa era parte de la función. Y aparte se hace con gusto porque este, yo creo que tú tienes, bueno, uno como líder tiene ya un poco más de madurez y puedes tomar los comentarios malos como buenos y los buenos pues también y repartirlos a la gente, ¿no? Después. Excelente. Oye, Arturo, pues un gustazo el que nos hayas regalado tu tiempo y de verdad que también quería yo hacer esto como un homenaje a tu carrera. Te agradezco muchísimo el que nos hayas compartido estas lecciones. Estoy seguro que a algunas personas les va a servir estos consejos que tú nos das. Y bueno, también dejar ahí tus datos por si hay, sé que a ti te encanta esto de mentorear a las personas, entonces si hay alguna persona que esté escuchando y que desea ponerse en contacto contigo, pues ahí está tu correo electrónico y también vamos a poner tu artículo en el blog de Be Better, en donde estamos tratando de poner contenido que sea relevante y nuestro lema es conocer, hacer y mejorar. Gracias, Arturo, por este tiempo. No, gracias a ti, Ray. Muchas gracias. Y pues sí, adelante cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo, ahí están mis correos. Con gusto platicaremos. Excelente, Arturo. Pues muchísimas gracias. Gracias. ¿Cambio fuera o qué onda?